Hola, vamos a empezar con un nuevo tema en historia. Vamos a hablar sobre la ilustración en Norteamérica, ¿ok? Fíjense bien en la información que les va a dar en el video porque es del trabajo que les voy a pedir, ¿va? Por ejemplo, vamos a empezar con cómo y cuándo nacieron las 13 colonias. Bueno, ¿cuándo? Vamos a hablar de un 1607, 1608, cuando llegaron los primeros habitantes en la primera colonia, que sería Virginia, ¿ok? Y después llegó un barco que se llamaba Mayflower con más de 100 personas que pues venían de tener problemas con el rey Jacobo I. Entonces para no estar en constante ataque pues se vinieron para acá, ¿ok? Por ejemplo aquí en la imagen tenemos a John Smith, que fue un gran inglés, gobernador de Virginia, explorador, que llegó acá a las tierras de Norteamérica. Y bueno, perdón, les digo que la muela. Ok, ¿dónde se encuentran ubicadas? Pues en el norte de América. No, pues en América del Norte, muchachos. Sobre todo en la parte este de Estados Unidos. Si se fijan, aquí tengo un mapa de las 13 colonias, donde la más que está hasta el norte es Massachusetts y la más al sur es Georgia, casi colindando con el Golfo de México. Entonces las 13 colonias están en la parte este de Estados Unidos. ¿Okay? Aquí está Virginia, que fue la primera colonia en formarse. Después se fueron formando pues Massachusetts y luego las demás. ¿Okay? ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, vamos a hablar de su organización política, económica y social. ¿Va? Bueno, acuérdense que eran muchas personas, muchos migrantes europeos. Y pues no nada más tenían que llegar y decir, este es mi paso de tierra, ya la hice. Tenía que haber una organización como en todos lados. Entonces, su organización política tenía como visión principal garantizar los derechos de los colonos, tener un juicio y ser representados. Entonces, ¿cómo se organizaban? Bueno, aunque estaban huyendo del rey de Inglaterra, de todos modos, seguían siendo colonias inglesas. Entonces, el rey todavía podía decidir qué gobernador poner en Virginia o en Massachusetts o en cualquiera de las otras 13 colonias. Entonces decía, John va a ser gobernador de Virginia, por ejemplo. Y el gobernador tenía un consejo y una asamblea que le ayudaban a tomar decisiones. ¿Ok? Cada colonia tenía su gobernador. ¿Ok? Ahora, actividades económicas. Fíjense bien. Inglaterra mandó a unos colonos, ¿sí? No a todos, pero a algunos, para que generaran estos recursos para la corona inglesa, ¿ok? Y para poder desarrollar nuevas actividades económicas. Entonces, hay dos diferencias, las colonias del norte y del sur. Las del norte se dedicaron principalmente al comercio marítimo y a la pesca, ¿ok? Dejen subrayo esto. Bueno, con mi bolígrafo, aquí está. Se dedicaron principalmente al comercio marítimo y a la pesca, ¿ok? Y las del sur eran las plantaciones de tabaco, algodón, arroz e índigo, que era un colorante, pero el trabajo era realizado por esclavos, ¿ok? Mientras en el norte se dedicaban a pescar, ellos mismos lo hacían, ellos mismos eran comerciantes. En el sur tenían sus plantaciones, pero ponían a trabajar a los esclavos africanos, ¿ok? Ahora, en lo social, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la educación, porque fue un gran logro. Las religiones protestantes, ¿sí? Acuérdense que fue dominante en Inglaterra y los católicos, pues ya, no es que no existieran, simplemente, pues ya no era lo oficial. Los protestantes exigían leer para interpretar la Biblia, ¿ok? Entonces, esto ayudó a que se crearan escuelas en casi todos los pueblos y en las colonias, ¿ok? Donde se enseñaba a leer, escribir y contar, lo más básico. Entonces, sobre todo en las colonias del norte, no había analfabetismo, es decir, casi todo mundo, digamos el 97% de las personas,
Sabía leer, escribir y contar, ¿ok? Entonces, con eso era suficiente para poder ganarse la vida y para poder ejercer su religión, ¿ok? Entonces, la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia protestante estaba formada por personas trabajadores y responsables. Ahora, eh, aquí hubo más tolerancia que en Inglaterra. En Inglaterra, acuérdense que la religión era protestante. Pero como acá llegaron muchos inmigrantes europeos, no nada más ingleses, de todos los países de Europa, había diferentes religiones y costumbres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en las colonias de Rhode Island, Pensilvania, Delaware y New Jersey, había mucha libertad religiosa, ¿ok? Entonces no importa si eras judío, católico, de cualquier otra religión, eras aceptado y había tolerancia, ¿ok? Entonces, como había tolerancia, pues eso hizo que más gente fuera a las colonias, ¿ok? Entonces la población fue creciendo gracias a esta tolerancia y a la prosperidad económica. Entonces, muchos lo hacían voluntarios como personas europeas y otros era pues a fuerzas como los esclavos africanos, ¿ok? Entonces, si se fijan, yo subrayé lo más importante. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, después de que ustedes le den una lectura a la página 43, nada más a la 43, ¿ok? Le dan una lectura, subrayan lo más importante, acuérdense cómo sacar ideas principales, ya sabemos hacer eso. Observen el mapa, con la información que les di, con lo del programa, con lo del libro, van a hacer este cuadrito en su cuaderno. Este es el título, ¿ok? Nacimiento de las 13 colonias. Aquí me van a poner el año donde se fundaron, quién llegó o quiénes y dónde llegaron, cuál fue la primera colonia, y cómo eran en lo político, en lo social y en lo económico, ¿ok? Y con eso terminamos historia por hoy.